Hay nombres en la Fórmula 1 que todos conocen: Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, pero hay una pregunta que casi nadie se hace: ¿y si la historia más importante de la Fórmula 1 no la escribieron ellos? Porque mientras el mundo miraba a los campeones, había otros nombres operando en silencio, pilotos que no solo ganaban, sino que cambiaban las reglas del juego, pilotos que entendían el deporte antes de que el deporte se entendiera a sí mismo, pilotos que dominaron épocas, que empujaron la tecnología, que redefinieron lo que significaba correr y aún así quedaron fuera de la conversación. Hoy no vamos a hablar de los más famosos, hoy vamos a entrar en el lado oculto de la Fórmula 1, y después de esto no vas a volver a ver este deporte de la misma manera, porque la Fórmula 1 no solo se construye con títulos, se construye con hombres que fueron demasiado adelantados para su tiempo, hombres que cambiaron el rumbo aunque nadie lo notara, y lo más interesante de todo es que algunos de ellos hicieron cosas que hoy serían imposibles. Hoy vas a conocer 5 historias, 5 leyendas, 5 momentos que explican por qué la grandeza no siempre es visible, y hay uno en particular que incluso llegó a vencer a un mito. Pero antes de eso, tienes que entender algo: la Fórmula 1 de antes no era como la de hoy, no había simuladores, no había seguridad real, no había margen de error, cada carrera era una apuesta con la vida, y aún así, ellos no solo competían, dominaban. El primer nombre empieza en Brasil, un país que el mundo asocia con magia al volante, pero antes de que ese nombre que todos repiten hubo otro, uno que ya lo había hecho todo, uno que ya había ganado 3 veces. Nelson Piquet, campeão mundial de Fórmula 1 pela segunda vez. Nelson Piquet, y aquí viene la pregunta: ¿cómo es posible que alguien que fue tricampeón del mundo no sea el primero que recuerdas? Porque Piquet no era un piloto convencional, no era espectáculo, no era emoción, era cálculo. Estamos hablando de finales de los años 70 e inicios de los 80, una época donde los autos turbo estaban comenzando a transformar el deporte, motores impredecibles, potencias brutales y una fragilidad mecánica constante. Ahí es donde Piquet se vuelve diferente, porque mientras otros pilotos solo conducían, él entendía el coche, entendía la ingeniería, entendía cómo llevar una máquina al límite sin romperla. Trabajaba directamente con los ingenieros, probaba configuraciones, ajustaba detalles. No era solo piloto, era parte del desarrollo, y eso en esa época era una ventaja brutal, porque no ganaba solo por talento, ganaba porque sabía algo que otros no, sabía cómo hacer que el auto fuera más rápido, y eso se vio reflejado en momentos clave, temporadas donde no tenía el mejor coche, pero aún así ganaba campeonatos, contra rivales más rápidos, contra estructuras más grandes, y lo hacía con una frialdad que pocos podían entender. No celebraba como otros, no buscaba atención, solo ejecutaba. Hay algo que pocos recuerdan: durante la era turbo, los autos podían superar fácilmente los 1000 caballos de fuerza en clasificación. 1000 caballos, sin control de tracción, sin ayudas electrónicas. Era literalmente domar una bestia, y Piquet lo hacía parecer sencillo. Eso no es normal. Eso es dominio absoluto. Y aunque muchos años después el mundo hablaría de otro brasileño como el más grande, los que estuvieron ahí lo sabían. Antes de que existiera la leyenda ya había un monstruo en la pista. Pero esta historia no se queda ahí, porque mientras algunos cambiaban el deporte desde dentro del coche, otros lo cambiaban desde fuera. Y el siguiente nombre no solo transformó la Fórmula 1, salvó vidas, porque hubo una época donde morir era parte del trabajo. Circuitos sin escapatorias, barreras inexistentes, equipos médicos limitados y una mentalidad peligrosa de si pasa, pasa. Era normal, era aceptado hasta que alguien dijo basta. Jackie Stewart, y aquí la pregunta cambia: ¿qué tan fuerte tienes que ser para ir contra todo un sistema? Porque Stewart no solo competía, también cuestionaba. Años 60, cada temporada perdía compañeros, cada año había tragedias, y lo más duro es que nadie hacía nada, pero Stewart sí. Empezó a exigir cambios, circuitos más seguros, mejores condiciones médicas, protocolos, protección, algo que hoy parece básico. En ese momento era revolucionario y no todos lo apoyaron, muchos lo criticaron, lo llamaban débil, decían que estaba destruyendo la esencia del deporte, pero él no se detuvo, porque entendía algo que otros no querían aceptar: no era necesario morir para ser piloto, y gracias a esa presión constante, las cosas empezaron a cambiar. Se implementaron mejoras, se rediseñaron circuitos, se empezaron a tomar decisiones pensando en la vida. Hoy la Fórmula 1 es uno de los deportes más seguros del mundo, pero no fue casualidad, fue consecuencia de alguien que se enfrentó a todo para cambiarlo. Y aquí está el dato que pocos mencionan: muchos de los pilotos que hoy son campeones probablemente no estarían aquí sin él. No solo fue campeón, fue el hombre que permitió que otros pudieran serlo, y mientras algunos salvaban vidas, otros hacían algo aún más difícil: dominaban sin esfuerzo aparente. El siguiente nombre es uno de los más respetados por quienes realmente entienden este deporte, y aquí viene otra pregunta: ¿qué pasaría si el piloto más talentoso de la historia no fuera el más famoso?
Jim Clark, años 60, una Fórmula 1 completamente distinta, más cruda, más directa, más peligrosa, y en medio de todo eso aparece Clark, y lo que hace no tiene sentido, porque no solo ganaba, dominaba carreras completas, temporadas completas, con una facilidad que desconcertaba a sus rivales. No parecía que estuviera compitiendo, parecía que estaba en otro nivel. Hay un dato que define todo: 1965. En un mismo año, gana el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y gana las 500 millas de Indianápolis. Dos disciplinas completamente distintas. Dos estilos completamente opuestos y aún así las domina. Eso hoy es prácticamente imposible, pero lo más impresionante no es eso. Lo más impresionante es cómo lo hacía. No había simuladores, no había telemetría avanzada, no había preparación física extrema, no había tecnología, solo instinto, solo talento, solo conexión con el coche. Y eso es algo que no se entrena. Eso es algo con lo que se nace. Muchos pilotos de su época lo dijeron. No competían contra él, intentaban alcanzarlo y casi nunca podían, pero toda historia perfecta tiene un punto de quiebre, y este fue devastador. Murió joven en una carrera de Fórmula 2, sin cámaras, sin espectáculo, sin despedida, y eso hizo algo extraño con su legado. Lo congeló, porque nunca vimos hasta dónde podía llegar. Nunca vimos su límite, y por eso quienes lo vieron siguen diciendo lo mismo. Nunca hubo alguien como él, pero si crees que el talento puro es lo más impactante que puede ofrecer este deporte, espera, porque el siguiente nombre no se trataba de ganar, se trataba de sentir, se trataba de vivir cada vuelta como si fuera la última. Gilles Villeneuve. Y aquí la pregunta es otra: ¿qué pasa cuando alguien corre sin miedo? Finales de los 70, inicio de los 80, una Fórmula 1 que empezaba a profesionalizarse, pero Villeneuve no encajaba porque no corría para calcular, corría para sentir. Cada curva, cada frenada, cada aceleración, todo al límite, sin reservas, sin estrategia conservadora, sin pensar en el campeonato. Eso lo hacía peligroso, pero también increíblemente especial. Hay momentos que definen a un piloto y el suyo es casi imposible de creer. Una carrera, el coche dañado, partes destruidas, aerodinámica comprometida, y aún así no se detiene, sigue, lucha, controla algo que ya no debería ser controlable y lo lleva hasta meta. Eso no es lógica, eso es pasión pura, y el público lo sentía, porque no veían a un piloto, veían a alguien que estaba dispuesto a todo, y eso no se puede fingir. No le importaban los títulos, no le importaban los números, le importaba correr, y eso lo convirtió en un ídolo. Pero como muchas historias en esta época, el final no fue feliz. Un accidente en clasificación, repentino, brutal, y se fue, pero dejó algo más grande que estadísticas. Dejó una forma de entender el automovilismo, una forma donde la emoción está por encima del resultado, y eso no se olvida. Pero si hay alguien que entendió este deporte desde todos los ángulos, fue el último nombre de esta lista, porque no todos los cambios vienen desde la velocidad, algunos vienen desde la mente, y aquí aparece alguien diferente, alguien que redefinió lo que significa ser piloto: Niki Lauda. Y la pregunta es clara: ¿qué hace a un piloto verdaderamente grande? Porque Lauda no era el más espectacular, no era el más agresivo, no era el más carismático, era otra cosa, era precisión. Años 70, Ferrari, una escudería histórica pero en reconstrucción, y Lauda entra no solo a competir, a construir, trabajaba con ingenieros, analizaba cada detalle, cada ajuste, cada comportamiento del coche, no dejaba nada al azar, y eso se reflejaba en pista, consistencia, eficiencia, resultados. Pero hay un momento que cambió todo: un accidente, fuego, impacto, quemaduras graves, una situación que para la mayoría significaba el final, pero no para él. Semanas después vuelve, se sube al coche, compite, y no solo eso, pelea por el campeonato. Eso no es normal, eso es mentalidad, eso es disciplina, eso es entender algo que pocos entienden: que el cuerpo puede fallar, pero la mente decide ir fuera de la pista. Su impacto fue igual de grande. Participó en el desarrollo de equipos, tomó decisiones clave, influyó en estructuras, ayudó a construir lo que hoy conocemos como Fórmula 1 moderna. No solo corrió, transformó, y eso es otro nivel de legado, porque no todos los pilotos cambian la historia, pero algunos la rediseñan. Y ahora que has visto todo esto, la pregunta vuelve: ¿cuántas otras historias siguen ocultas? Porque la Fórmula 1 no es solo lo que te muestran, no es solo títulos, no es solo estadísticas. Es evolución, es riesgo, es decisión, es personas que en momentos clave hicieron algo distinto, y eso cambió todo. Quizá no fueron los más famosos, quizá no fueron los más mediáticos, pero sin ellos este deporte no sería lo que es hoy. Y si algo nos enseña todo esto, es que la grandeza no siempre está donde todos miran. A veces está en la sombra esperando a que alguien la descubra, y ahora ya sabes dónde mirar, porque esto recién empieza.